Buenas tardes y bienvenidos a un conversatorio más en la serie Viejos Vecinos, Nuevo Diálogo de Global Exchange. Y gracias a nuestros socios, La Opinión, el periódico en español de mayor tiraje en los Estados Unidos, y Rompeviento Televisión, el canal de televisión siempre independiente y en línea desde 2010. Soy Ted Lewis, codirector de Global Exchange. Muy buenas tardes. Hoy hablamos del mal gobierno de Trump y el voto latino en el año 2020. En este momento invitamos a quienes nos miran en redes sociales a tomar un momento para hacer clic y compartir este conversatorio para que más personas se enteren. Estamos streaming en Global Exchange en español, Rompeviento Televisión y La Opinión en Los Ángeles. Vamos a abrir con preguntas y discusión entre los panelistas y luego tomaremos las preguntas del público. Así que pongan sus preguntas en el chat de Zoom, Facebook o YouTube y haremos nuestro mejor esfuerzo para responder a la mayor cantidad posible. Empezamos aquí. Estamos en una compleja situación binacional. Hoy mismo el Tratado de Libre Comercio renegociado entra en vigencia, mientras estamos plagados por una pandemia implacable, aturdida por una crisis económica global, y en los Estados Unidos enfrentamos elecciones de gran importancia histórica. Somos extremadamente afortunados de tener 4 excelentes panelistas hoy para ayudarnos a profundizar nuestra comprensión de todos estos temas que se entrecruzan. Héctor Sánchez, director ejecutivo de Mi Familia Vota, una de las organizaciones de promoción de la participación electoral de latinos más importante de Estados Unidos. Bienvenidos, Héctor. Muchas gracias. Miguel Bazañas, ex embajador de México en Estados Unidos, académico y especialista en asuntos binacionales. Bienvenido de nuevo a Viejos Vecinos, Nuevo Diálogo, Miguel. Gracias, Doug. Leticia Calderón, especialista en el voto de los mexicanos en el exterior. También bienvenidos de nuevo al programa, Leticia. Gracias. Y tenemos el gusto también de tener Gabriel Lerner, director editorial de La Opinión de Los Ángeles. Gracias de nuevo, Gabriel, por su participación y su colaboración en el proyecto. Gracias, Ted, y es un honor estar aquí con panelistas tan ilustres. Pues muchas gracias a todos y empezamos contigo, Héctor. Héctor Sánchez, siempre te has dedicado a promover el bienestar de la comunidad latina, tanto en el movimiento laboral como ahora en Mi Familia Vota. Me has contado sobre tu indignación por lo que Trump está haciendo a la comunidad latina y que tú y Mi Familia Vota están dedicando toda su fuerza a movilizarse para derrotarlo. Héctor Sánchez, ¿cuáles son tus principales quejas sobre Trump? Si me das la hora completa, la tomo, Ted, pero voy a tratar de ser breve. Sin lugar a dudas, Trump es el presidente más obtuso en la historia de este país y la peor amenaza para la comunidad inmigrante, para la comunidad latina, para México y para nuestra democracia. Es la peor, su reelección implica serios problemas para la comunidad latina. Te voy a dar datos rapidísimos para contextualizar cómo los ataques vienen de todos lados. Desde el punto de vista de calidad de vida, hemos visto cómo nos ha afectado el día a día. Los crímenes de odio se han incrementado un 26% desde que este tipo fue electo. Lo vemos todos los días, todos vemos en la social media cuando alguien está hablando español, cuando alguien parece latino o mexicano, nuestras comunidades son atacadas. Desde el punto de vista de política, él prometió desde el primer momento de su campaña, abrió con una ola de mensajes anti-mexicanos, anti-inmigrantes y anti-latinos, que por un momento se pudo pensar que era parte de su retórica de campaña. Desde el primer momento que
se fue presidente, hasta es difícil decir presidente, una persona con esta falta de capacidad básica de entendimiento y empatía con cualquier comunidad. Todas las políticas se aseguró de rodearse de personas que le dan advice en temas muy extremistas. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de economía, siempre buscaban la manera de excluir en todos los temas a la comunidad latina. Lo vimos ahorita en el último programa de apoyo económico para las comunidades en el contexto de COVID. Se excluyó no solo a los inmigrantes en general, a los inmigrantes indocumentados, pero también a las familias que son mitad de indocumentados y también o residentes o ciudadanos. Entonces ha sido un ataque constante para nuestra comunidad. Hemos visto un incremento drástico en la vulnerabilidad de las familias. En cualquier espacio que él ha visto, ha tratado de atacar a la comunidad de inmigrante indocumentada, a los residentes e incluso a los ciudadanos. Creó un consejo para buscar a aquellos ciudadanos que sean una amenaza para el país. Yo me hice ciudadano hace un par de años, soy muy orgulloso de ser ciudadano de Estados Unidos, también mexicano, pero esto que estoy diciendo a lo mejor representa una amenaza y quiere decir que para él me pueden quitar la ciudadanía. Ese es el contexto de por qué él es una amenaza para la comunidad y para la democracia. Y más tarde puedo comentar sobre la campaña que estamos a punto de lanzar. Sí, por favor, Héctor. Queremos escuchar todo sobre la campaña. Miguel Bazáñez, tienes una larga experiencia en el espacio binacional y durante tu carrera en academia has sido siempre atento a las estructuras que entrelazan a los mexicanos en el extranjero. Miguel, mi primera pregunta. Eras embajador de México en los Estados Unidos en 2015 y 2016, cuando Donald Trump pasó del ridículo a la amenaza real. Y tocaste alarmas. La pregunta, ¿cómo comparas el momento que estamos viviendo hoy con aquel periodo electoral que produjo la administración Trump? Bueno, lo primero que les diría es que cuando empezó la campaña, muy rápidamente, él abrió con aquellos insultos a la comunidad mexicana y muy rápido se fue viendo que iba a tener una actitud hostil hacia las minorías, mientras que de alguna forma una preferencia por la supremacía blanca. De manera que a mí, en lo personal, obviamente no como embajador debes de mantener una actitud imparcial y neutral, pero personalmente me preocupaba mucho los signos que estaba viendo en el candidato Trump, lo agresivo y grosero que era en su propio partido, con los contendientes, con Hillary Clinton, y en fin, todas las cosas que no tiene caso abundar porque son claramente conocidas. Lo que quise hacer fue buscar que los empresarios y la sociedad civil mexicana apoyara a las organizaciones latinas en los Estados Unidos, como la de Héctor y las que tienen muchos años trabajando, para tratar, recuerdo que me plantearon en alguna de las reuniones que había 5 millones de latinos que querían nacionalizarse para poder votar con mayor seguridad y conseguir, y entonces había pues un apoyo simbólico consistente en que aproximadamente los $1,000 que necesitarían para concluir ese proceso, yo lo que hice fue consultar a los amigos economistas mexicanos de los organismos internacionales en Washington, estoy diciendo del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID, etcétera, que qué tan difícil sería conseguir esos 5,000 millones para apoyar a las comunidades. Y lo que ellos me contestaron, pues, está muy fácil, son 5 millones de microcréditos. Y dije, bueno, pues pongámonos a trabajar y empezamos a reunirnos
con las 12, 13 organizaciones latinas de los Estados Unidos para ver de qué manera les podríamos canalizar y hacer llegar esos recursos con la mayor rapidez. Eso irritó mucho en México a la canciller, que me reclamó que de dónde estaba yo pensando sacar ese dinero. Le dije, pues si no es del gobierno mexicano, eso es de los organismos y de los crediticios de los Estados Unidos. Yo les pedí además que sin cobrarles ni un 5 de intereses, porque además esos 5 millones de mexicanos que se quieren nacionalizar, pues prácticamente en su totalidad tienen trabajo y es solamente una expresión del deseo de apoyarlos. Bueno, así como esas, estuvimos yo tratando de apoyar en lo que fuera posible a las organizaciones latinas. Y como ustedes saben, en Estados Unidos, México tiene la red consular más grande del mundo en un país. Son 50 consulados, pero eso no es todo. Debajo de los consulados hay 500 organizaciones que las apoyan y debajo de esas confederaciones les llaman, hay 5,000 clubes de oriundos que se organizan en partidos de fútbol. Y entonces lo que dijimos, bueno, movilicemos toda la estructura en apoyo de las asociaciones latinas de los Estados Unidos, porque de esa manera vamos a poder penetrar. Salí de la embajada, no he estado tanto en contacto, pero me encanta que estén Héctor y Gabriel y Leti y ustedes y ver hasta dónde hay que reactivar todas estas iniciativas de hace 4 años. Don, gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Pues, Leticia Calderón, tus investigaciones sobre la votación de los mexicanos que viven en el extranjero te ha permitido tener un ángulo único sobre las dimensiones y el poder, tanto actual como latente, de este electorado en constante crecimiento en los Estados Unidos. ¿Cuál es el tamaño y la posible incidencia del voto de las personas con raíces mexicanas y de otras raíces latinoamericanas en las próximas elecciones en Estados Unidos? ¿Y cuáles son las características de esta comunidad de votantes? Y otra pregunta, de tu punto de vista anecdótica, ¿siente algún calor especial o importancia especial dada a las elecciones de este año? Bueno, pues mira, te diría, empezaría por la parte final, que es, vaya que acá hace calor, porque nada más se menciona Estados Unidos, la elección estadounidense, Donald Trump, y todo el mundo empieza a sudar profundo, porque vaya que es un tema que nos afecta, ha sido unos años difíciles en el sentido de, bueno, el golpeteo, y porque, bueno, Donald Trump es un hombre impredecible, que como puede tratar bien a una persona, y el que sea, estamos hablando de los presidentes o cancilleres de los países más importantes y ricos del planeta, y les ha hecho unos desplantes que ya no lo tomamos ni siquiera personal. Pero yo sí veo diferencias entre el 2016 y 2020, pero lo voy a dejar para este final de esta parte. Contestando a lo que tú me comentas, mira, yo creo que hay una parte que, más allá de, digamos, de la estrategia política, y creo que va a ser interesante discutirlo con los colegas, tiene que ver con los datos duros. Una comunidad, en el caso de los mexicanos o latinos, que de repente es algo que es incluso más amplio, hay que empezar a trabajarlo desde mi punto de vista con mucho más cuidado y con mucho más acotarlo a una experiencia realista, porque no se nos puede olvidar que 28% de los llamados latinos, que aquí engloban a varias comunidades, votaron por Donald Trump y son potenciales votantes en esta elección. Entonces, no es que ni la nacionalidad, ni mucho menos el origen nacional pueda definir por qué o por cómo van a votar. O sea, creo que ese es un dato que es importante y no es menor. Porque entonces permite tampoco desgastarte en un sentido de que porque eres mexicano entonces estarás contra Donald Trump, pues evidentemente, o contra el que sea, pues, ¿no? Evidentemente no ha funcionado así y sí marcar algo que creo que es crítico, y es que desde la elección pasada, ya se decía desde antes, pero la elección pasada fue muy fuerte, el discurso de que los latinos
digo, como se dice en Estados Unidos, pero la mayoría son mexicanos, pero obviamente ahí entran todas estas diferencias, pero que esta comunidad iba a marcar la diferencia, iba a ser el voto distintivo para echar, en este caso, a Donald Trump, o lo que ocurrió es que al tener un número importante de abstención, de quienes sí pueden votar, o sea, ni siquiera este grupo que potencialmente lo podrían haber hecho si se naturalizaban y que además votaran, aunque los estudios no muestran esta cuestión automática de naturalizarse y después votar, no en un número mayoritario, ahí para discutir cómo mover no solo a aquellos que ya son simpatizantes de la democracia, vamos, de votar, de participar, incluso con aquellos que podrían no ser, digamos, gente que vaya a votar como a uno le gustaría que votara, ¿verdad? Sino mover esa abstención. Porque al final de cuentas, a mí me parece que ahí hay un punto en el que se desgasta esta comunidad cuando se piensa que va a tener una presencia muy importante, y claro que la tiene. Digamos, no podemos negar, en los casos de California, casi 8 millones de votantes son latinos. En el caso de Texas, 5.6 millones son latinos. Entonces, claro que ahí definen, incluso en estados como Nevada o Pensilvania, que no son números grandes, pero por la proporción del voto, claro que tiene una presencia, pero sabemos muy bien que demografía no se refleja en lo electoral, y para mí ese es como la principal elemento de la ecuación que hay que empezar a observar. Sobre todo porque esta elección va a haber 5 millones más de electores que hace 3 años. Y entonces aquí tenemos que hay un discurso que efectivamente Donald Trump construyó contra una comunidad, pero que tampoco es homogénea. Y que también esa comunidad puede ser que algunos lo resientan, pero otros articulen un discurso en el cual, con sus razones, y también creo que eso es parte de lo que lo vuelve más interesante porque es complejo, bueno, puede considerar incluso una amenaza esa nueva inmigración, ¿no? Entonces, creo yo que construir una estrategia tiene que reconocer esto y no seguir alimentando la idea de que este grupo va a balancear, digamos, este equilibrio, va a moverlo, cuando lo que tiene que hacer es moverse, digamos, para empezar. Y ahí sí, apostar a que pudiera haber un voto mayoritario para quien en su momento sea, digo, evidentemente Biden, pero no es que está todavía ya declarado formalmente candidato, ni siquiera hay candidato a la vicepresidencia. Entonces, muchas cosas pueden pasar ahí. Y yo nada más quiero terminar con un elemento para sumarlo. Yo sí veo mucha diferencia, tal vez desde México, y entiendo yo como cuando Héctor comenta lo difícil que ha sido, sobre todo me imagino que en algunas entidades, la experiencia de lo que ha hecho Trump, no como presidente, sino como narrativa, como discurso que da permiso al odio. Y eso es algo muy delicado porque eso, aunque se vaya Trump, ya está ahí. Y en ese sentido, sí veo un escenario desde México distinto en que, primero, a Trump ya lo conocemos. Creo que nos sorprendió mucho y era un momento muy delicado también en México. Digo, siempre lo es, pero era más delicado todavía. Ya lo conocemos. Yo creo que hoy por hoy a los mexicanos de acá no genera miedo, genera precaución. Porque es impredecible, decía yo. Pero no es ese miedo que al principio era una cosa que, bueno, recuerden esa imagen de Donald Trump parado atrás de Hillary Clinton, casi asediándola. Era impactante ver eso, porque no es un estilo tan estadounidense al que estábamos acostumbrados, por lo menos en la élite política de ese país. Y la otra es que me parece que estamos también en un momento en el que la figura de Donald Trump está en una caída libre. Eso no quiere decir que vaya o no a perder, no anuncio eso ni mucho menos, sino simplemente en términos, es obvio, a nivel internacional ha traído un desprestigio para ese país, muy enfocado en su persona, en su propio gobierno, pero claramente el asunto de la pandemia ha afectado enormemente el asunto de los empleos, y ese es un rasgo central para una elección. Y ahí la diferencia es que justamente desde México se ve una contienda complicada, pero claramente hay digamos, por lo menos las estadísticas de hoy se decantan por una situación endeble para Donald Trump, que aquí el problema, y con esto cierro, no es que necesariamente caiga, porque si Donald Trump está en el 40-41% de intención de voto, bueno, ese es con el voto que prácticamente ganó, Y ojo, lo que impresiona es que no baje más
con todo lo que durante casi 4 años, 3 años y medio, hemos visto el mundo entero que ha hecho el Señor. O sea, eso es lo más sorprendente. No que haya bajado 10 puntos, sino que no baje más. Digamos, más bien es una incógnita de la cultura política estadounidense, del electorado estadounidense, y ahí sí, ese electorado abstencionista, dudoso, o incluso el que alcanzara a hacerse ciudadano y que de veras votara y que de veras le diera el tiempo, pues francamente sí sería muy interesante como parte de la contienda. Pues muchas gracias y mucho más que hablar de esto. Muchas gracias, Leticia. Gabriel Lerner, eres el editor político de La Opinión, el periódico en español más grande de nuestra nación, y provienes de una larga tradición del periodismo comprometido. En contraste con el panorama histórico electoral que hemos estado hablando, ¿cuál es la situación actualmente de la comunidad latina frente a toda esa problemática? Sí, gracias, Ted. Soy director editorial de La Opinión, que es un diario establecido en 1926 aquí en Los Ángeles, y el de mayor lectura, diría, en Estados Unidos por comunidad. Y como tal, sí conocí lo que había hecho el embajador Miguel durante los últimos años, él y sus sucesores, desde el advenimiento de este régimen que tenemos ahora y sobre el cual ustedes hablaron con tanto conocimiento. Me gustó, antes de pasar a los números de la comunidad latina, me gustó que Miguel llamara obtuso, que le diera el adjetivo de obtuso a este presidente. No lo había escuchado. Obtuso es como impermeable, como que no hay nada que le haga mella. Pues creo que sí se está empezando a notar la mella que le está haciendo toda la problemática que lo rodea. Pues la comunidad latina en Estados Unidos está sufriendo más que otras comunidades ahora. Está cambiando y está retrocediendo con respecto a años anteriores. ¿Por qué? A toda la población le está quejando el problema del coronavirus. A toda la población está sufriendo por la crisis económica. Quizás todo el mundo está participando de un lado o del otro de las protestas por la violencia policial que nos han ocupado en las últimas semanas en los titulares. Pero los latinos sufren más de cada una de esas, de cada uno de esos problemas. Sufren más del coronavirus, de la crisis económica y de la violencia policial y de la discriminación. Los números con respecto a los muertos por el coronavirus son importantes y nos dan a conocer cuál es la situación de la comunidad. Para la población blanca no latina, la mortandad del coronavirus es de 19 por cada 100.000 personas. Para los asiático-americanos es de 21. Para los afroamericanos es de 37 muertos por cada 100.000. Para la comunidad latina es de 38. O sea que estamos a la cabeza de la mortandad del coronavirus por comunidad. ¿Y eso por qué sucede? No es por razones de raza, no es por ninguna otra razón que no sea la situación en la que vive nuestra comunidad. En primer lugar, la pobreza, que es más común a los latinos que a otros grupos. La pobreza significa también hacinamiento, vivir en condiciones de hacinamiento, muchas personas en una habitación. Eso promueve el contagio, eso facilita que haya más enfermos latinos del coronavirus. Y también que los latinos son más trabajadores esenciales que otros grupos. ¿Qué son hoy los trabajadores esenciales? Sí, los médicos, las enfermeras o los enfermeros y las médicas, pero también los choferes de camiones que van al puerto y traen la comida. También los cocineros en los restaurantes. También
todos aquellos que están trabajando en el campo y que son en su mayoría latinos e inmigrantes. Entonces tenemos que los latinos, especialmente los inmigrantes, están en el fondo del grupo social que más está sufriendo y que más lamentablemente va a sufrir, porque en estos momentos estamos viendo un incremento en la cantidad de víctimas por el coronavirus que es muy, pero muy alarmante. Gracias. Gracias, Gabriel. Y Héctor Sánchez, queremos saber más de la campaña que mencionaste, pero primero quiero leer de los muchos comentarios que estamos recibiendo en redes. Dice Rocío de Oaxaca, está bloqueando a los chinos. Curi 10 Ríos hace campaña entre la comunidad latina a favor de Bernie Sanders, un fiasco nuevamente por el mismo grupo de demócratas que manipularon todo para sacarlo de contienda. La única diferencia entre demócratas y republicanos es que los primeros ocultan sus desprecios a los latinos. Fernando González, es verdad, el burrito o elefante, no creo que sean buenos con nadie que sea latino. Saludos a todos los Tex-Mex. Y muchos comentarios más, demasiado para leer en este momento. Uno interesante es que puede haber una auténtica democracia en Estados Unidos mientras existe el colegio electoral. Héctor Sánchez, ¿qué está haciendo Mi Familia Vota para aglutinar todos los esfuerzos de la comunidad para sacar bien esa campaña de electoral en noviembre? Sí, gracias, Ted. Primero quiero hacer un comentario sobre el contexto, el concepto de que los latinos son más apáticos a la participación en la democracia o a participar a salir a votar. Yo creo que debemos de analizar esto un poco más de las raíces del problema. Esta es una democracia históricamente exclusiva. Hay una represión al voto de minorías en donde entramos los latinos y los inmigrantes, que se nos hace casi imposible votar. Yo puedo dar un ejemplo personal. Hace 4 años en la elección presidencial teníamos una campaña de protección al voto en Orlando. Teníamos campañas por varios lados, pero yo estaba físicamente en Orlando, en una colonia latina de clase trabajadora. Casi todo mundo que vivía ahí era latino. Estaba a 95 grados Fahrenheit el día y la línea era de 6 horas. Literalmente 6 horas estar formado para votar. No había sombrillas, no había agua. Yo le pregunto a cualquier persona, incluso a los más comprometidos con la democracia, si esperarían 6 horas por votar bajo el sol a 95 grados. Ni las clases más afluentes que pueden tener probablemente todos los beneficios de protección, etcétera, probablemente esperarían. Entonces, yo soy muy crítico cuando se dice que la comunidad latina no vota. Segundo, la democracia estadounidense hay una correlación directa entre dinero y resultados. Es una democracia muy cara y también ahí somos el grupo donde menos inversión se hace en todos los temas de democracia. Cuando yo era el presidente de NHL hicimos un estudio crítico a ambos partidos y a las estructuras nacionales y a las fundaciones en donde se demuestra que no hay inversión en la comunidad latina. Todos estos políticos hablan del voto latino y cuándo va a despertar el Sleepy Giant, dicen, y todo esto, pero nadie hace un análisis a fondo de decir por qué las fundaciones solo gastan el 1% de todo su dinero en la comunidad latina. ¿Por qué los partidos políticos ni contratan latinos y latinas, ni invierten en las comunidades? Nosotros como organización que se ha dedicado por 25 años a hacer este trabajo, sabemos que una vez que tocamos en las puertas de las comunidades latinas, que les hablamos por teléfono, que les mandamos text, que les mandamos literatura por el correo, hay un incremento drástico de la participación cívica de estas comunidades. Los políticos no van a nuestras casas, no invierten en nuestros temas, no hacen hasta recientemente anuncios en español, no le hablan a los temas que son importantes a nuestra comunidad. Entonces, nosotros sabemos que esta democracia puede mejorar si queremos
hacer todo lo posible en este año electoral para ver los problemas, los challenges, como se llama acá, y cambiarlos a posibilidades para hacer de esta una mejor democracia. Imagínense usar la tecnología para que la democracia sea más accesible a las clases trabajadoras, que Gabriel tiene razón, que la comunidad latina somos más que nada clase trabajadora. Entonces debemos de acercarle la democracia a nuestras comunidades para que no sea tan difícil. Entonces nosotros la semana que entra vamos a lanzar lo que consideramos la campaña más importante, no solo en nuestra historia de nuestra organización, pero probablemente de la comunidad, porque es la campaña más agresiva desde el punto de vista C4, que es un poco más, que puede uno criticar más políticamente a los políticos. Entonces, por un lado, nos vamos a enfocar fuertemente en Trump para informar y educar a nuestra comunidad de lo que ha hecho por los últimos 4 años y el peligro que representa para nuestra comunidad y para el futuro de la democracia. Esto también la unamos una campaña que se llama Prioridades 2020, en donde hablé con los candidatos presidenciales demócratas. Estoy de acuerdo en algunos de los comentarios que se hicieron, que los demócratas le tienen que echar mucho más ganas y debemos de mantener ese nivel que en inglés se llama accountability, ponerles la presión constante para que no solo se quede en promesas, pero cuando ya, ojalá que tengamos un nuevo presidente electo, que inmediatamente armemos campañas de presión para que cumplan en esas propuestas. Hubo un comentario que dicen los republicanos y los demócratas son lo mismo. Siempre he trabajado en organizaciones C3 que son no partidistas, y lo que yo les puedo decir, cuando las 45 organizaciones latinas nos juntamos a hacer la agenda latina en el país, lo que son nuestras prioridades, la que más se nos acercaban eran los demócratas, casi en el 95% de prioridades, mientras que los republicanos estaban muy alejados de esas prioridades. Entonces yo diría, sin tomar un tono partidista aquí, que sí debemos de ser estratégico en cómo ponemos presión a ambos partidos, pero también aunado y ligado a las prioridades latinas desde el aspecto político y de políticas en los diferentes congresos y en los estados. Muchas gracias, Héctor. Gabriel, ¿quisieras comentar lo de la campaña de Héctor o tenías otro comentario? Sí, justo iba a escribirte ahí que quería hacer algunos comentarios y me disculpo por la calidad, no sé si se notó, pero hace rato estaba hablando por el teléfono porque se desconectó mi internet aquí y espero que no vuelva a suceder, en cuyo caso otra vez me van a ver por el teléfono. Pues nosotros en la opinión hemos trabajado con todos ustedes, en realidad, porque con mi familia Vota trabajamos tanto La Opinión como el Diario de Nueva York durante años. Para el voto en el extranjero hemos sido de los primeros que lo hemos apoyado y bueno, es una proposición todavía en desarrollo y que le falta mucho para llegar a toda la población mexicoamericana o mexicana, por lo menos en California. Y obviamente con el consulado en Los Ángeles, que sí es el más grande del mundo, como decía el embajador, todo el sistema de consulados es el mayor del mundo y el de Los Ángeles dentro de ellos es el más grande, pero también el de Santa Ana y de otros lugares dentro de California, porque hay varios consulados. Hemos trabajado mucho para la defensa del mexicano, para el migrante y para la gente que tiene necesidades que pueden ser atendidas por el consulado. Ahora, ¿qué pasa con el voto latino? ¿Cuál es el problema? Una persona que está escuchándonos o viéndonos, leíste TED, que decía, y te referiste a eso, Héctor, que los demócratas y los republicanos son lo mismo. Quizás eran. Quizás para esa persona, porque no sé de dónde proviene, si de la izquierda, de la derecha, si de los que considera a todos iguales porque están por el capital, o todos iguales porque son muy de izquierda. No sé su punto de vista. Eran similares. Ahora el Partido Republicano se llama Partido Trump, el Partido Republicano se llama Partido Blanco, el Partido Demócrata se llama Partido Demócrata.
donde están los afroamericanos, donde están los latinos, sí, donde están también los asiáticos, los nativoamericanos, la juventud. Yo no estoy tan seguro de que Trump pierda esta elección, no estoy tan seguro siquiera de que va a haber una elección. Puede pasar cualquier cosa, desde que Trump se retire de la contienda, desde que Biden se retire de la contienda, desde que no haya contienda o no haya elecciones por una crisis sin precedentes en la política de Estados Unidos. No lo veo tan optimista quizás como otros. La balanza está 50-50 en este momento con respecto a lo que va a pasar en enero del 2021, que es el 20. Nos queda 4 meses más o menos para las elecciones. Todos los que estamos aquí tenemos que participar y vamos a hacerlo en sacar a la gente a votar. Para que la gente salga a votar tienen que ser obviamente ciudadanos registrados. Los que pueden hacerse ciudadanos, que se naturalicen. Los que ya son ciudadanos, que se registren para votar, porque en este país no alcanza con ser ciudadano para votar. Tienes que registrarte. Y además tienes que votar un martes, y no un sábado o un día de asueto. Es difícil. La gente que trabaja tiene problemas con respecto a eso. Tenemos que estimular para que la gente realmente participe, que vote, especialmente los latinos, porque entonces la comunidad latina va a estar representada. Le dice Miguel, si yo soy un ciudadano o una persona que quiero hacer algo para movilizar mi comunidad, ¿qué puedo hacer? Y más que todo ante una pandemia que nos requiere estar en casa. ¿Cuál es el peligro para lo que está pasando en el mundo electoral de la pandemia? Miguel, tal vez puedes comentar algo así. Tocas el punto muy importante de la pandemia porque dificulta aún más lo que dijeron Héctor y Gabriel sobre el diseño del sistema político americano en su parte electoral. Es totalmente cierta, diseñado para desanimar y dificultar el voto de las minorías en los Estados Unidos. Y ahora las iniciativas de individuos espontáneos, ciudadanos que pudieran salir a promover el voto, está todavía más difícil por las condiciones tan adversas que se están viviendo en este momento. No obstante, Leti dio un dato importante. En términos generales, si tomamos como referencia la comunidad judía, que es una de las mejor organizadas en su capacidad de cabildeo, cuando se analiza el voto judío, se da un 80% demócrata, un 20% republicano, y parecería que ese perfil sería replicado por la comunidad latina. Es decir, no va a votar monolíticamente a favor de un partido, pero sí mayoritariamente. Quisiera destacar otro elemento que me parece importante. La presión que la administración Trump ha puesto sobre el presidente de México para que vaya a la visita oficial dentro de una semana es impresionante y me hace sentir que hay también una cierta desesperación por recurrir a medidas, las que sean, que le puedan atraer el voto. La motivación, en mi opinión, es completamente electoral, no tiene nada que ver con el tratado, aunque esa es la excusa formal, y no estoy seguro de cuál vaya a ser el resultado, en el sentido de si la presencia de López Obrador de alguna forma le signifique votos latinos o votos mexicanos al Partido Republicano. No lo creo. Yo creo que las ofensas y las groserías y las acciones que Trump ha tenido hacia la comunidad latina sean mucho más fuertes que la presencia de
un presidente, aunque el propósito central sea solo la foto, estoy seguro que van a haber muchas más agresiones y groserías y descortesías, como ya decían Leti, Héctor y Gabriel, que es completamente impredecible. Las majaderías que él hizo a Angela Merkel aquella vez que no le quería ni dar la mano, empujando presidentes en las juntas del G7, o sea, la lista es interminable y no creo que en estos meses que restan para la elección vaya a tener un comportamiento de ninguna forma mejor. Así que bueno, la moneda está en el aire. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Y a Theresa May también, los insultos a todas las mujeres Sí. que apropiaron. A Macron, a su mujer, a las mujeres en general, o sea. Nadie se salva. Así es. A mí me gustaría, Ted, reaccionar a lo que comentas, y yo creo que hay dos cosas que son fundamentales y tiene que ver con los jóvenes en Estados Unidos, donde además la comunidad, en este caso mexicana, vamos, tiene un promedio de edad pues mucho menor que el promedio de edad del estadounidense promedio. Entonces, me parece que ese es un electorado que además ha sido socializado íntegramente en la cultura política estadounidense, que es muy probable que entienda con mucho más claridad todas estas cuestiones que mencionaba Héctor en términos de esta democracia que desde el exterior se ve como que funciona, ¿no? Las tuercas de la democracia estadounidense que se mueven cuando hay una cantidad de excluyentes que bueno, nosotros obviamente, te lo puedo decir, se replican casi, o sea, se replican de una manera muy similar, pero me parece que eso es interesante, que son ese umbral de jóvenes que tienen mucha potencia y ahí, dado que la pandemia implica encierro, pues obviamente lo que está pasando tal cual lo estamos viviendo en este instante. Las redes sociales, la capacidad de movilizarse, y ahí es la paradoja. Si algo se logró infortunadamente el tema de la pandemia, es que incluso la gente mayor le entró a las redes, se atrevió a sentarse frente a una televisión, como dice alguien que conozco ahí, y hablarle, porque ya empiezas a establecer un cierto contacto, aunque nos falte vernos y tocarnos, ¿no? Entonces, me parece que ese va a ser un instrumento, innegablemente, todo el tema de lo virtual, pero para ambos lados. Entonces, ¿cómo va a jugar? Va a ser, yo creo que una guerra fuerte. Esto se ha visto en otros países. Evidentemente, Estados Unidos es quien lleva la batuta en esto desde hace 4 años, pero sí es, o sea, el COVID sí es una locomotora que nos pasó encima. Y yo creo que seguir jugando con las mismas reglas de antes, en el sentido de cómo se podría haber hecho esto que se hace mucho en ir casa por casa, invitar a la gente, creo que no va a funcionar por el encierro. Y porque aquí entra otra cosa que es una paradoja, ¿eh? Por un lado, decía Gabriel, falta mucho tiempo para esa elección en la que puede pasar, bueno, el pesimismo me dejó abrumada, ¿eh? Pero por otro lado puede pasar mucho también, o sea, es un tiempo muy largo y ahí yo lo conecto con algo que dice Miguel y que yo no concuerdo. Y es el hecho de que en México se discute mucho en la idea de que si esta invitación y aceptación, porque bueno, López Obrador no es es digamos un viejo lobo de mar, tampoco es como, digamos que le pudieron hacer manita de puerco tan fácil, sino hay ahí una estrategia que yo la veo más por la propia estrategia mexicana. No me gusta la foto, pero la entiendo en esta lógica, pero esta otra parte de pensar que una foto del presidente de México con Trump a 4 meses de la elección en Estados Unidos, el perfil del votante mexicano latino en Estados Unidos y que esa foto pudiera tener una relación directa, yo no veo cómo. Yo no lo veo incluso por los tiempos, ¿me entienden? O sea, si fuera 3 días antes todavía y si lo hiciera de tal manera que López Obrador llamara a votar por Trump, ¿verdad? Digo, obviamente es un absurdo lo que estoy diciendo. Entonces, creo yo que tal vez eso ha sido un debate en el que nos hemos enfrascado mucho en México, de, bueno, al final esto es una forma de darle digamos, un apapacho, una imagen que pudiera usar Donald Trump a su favor, y yo les voy a decir que creo que puede ser lo contrario, porque los demócratas tranquilamente podrían jugar con una idea muy burlona de decir, ¿quién diría que el presidente que más hostigó, molestó, por lo menos a lo genérico que es los mexicanos, al final
acaba contradiciendo todo lo que dijo, y es, se firma un tratado, aunque lo quiera vender Trump a su favor, firma un tratado que él mismo repudiaba, por lo menos en el discurso, se sienta con un presidente mexicano en el mejor momento de su gobierno, en la plenitud de su gobierno, no llega ni a la mitad de su sexenio. Entonces, es un presidente que está muy empoderado, más allá de las críticas acá locales, pero quiero decir, simbólicamente hay que verlo junto a un presidente que va en caída libre, decía yo desde hace rato. Entonces, no es tan favorable esa imagen en términos de lo simbólico. Además, yo les recuerdo con lo grotesco que pueda ser, pero esa promesa de Trump de un muro no pasó de una pared. Y entonces, o sea, un demócrata con ganas de burlarse de Trump diría, a ver, señores, no les cumplió ni una. Entonces, claro, aquí ya entra la parte de mencionaba Héctor, ¿no? Bueno, la vida cotidiana incrementa crímenes de odio y eso es una realidad contundente. Pero yo hablo más a este nivel de lo simbólico y cómo al final de cuentas sí tenemos una situación en la que, aunque las relaciones entre México y Estados Unidos siempre han sido asimétricas, no es el momento más asimétrico de nuestra relación en ese nivel, en esa parte de lo simbólico. Por tanto, yo auguro que aunque hay mucho golpeteo acá, ¿no? En México por lo menos, seguramente en Estados Unidos no es mayor tema, pero acá sí, ¿qué va a pasar? Que si la visita, que si va o no va, bueno, la realidad es que entra en un momento en que en México, bueno, hoy entra en vigor este famoso TEMEC, que para México es oxígeno puro por la situación económica, ¿no? Entonces, creo que son coordenadas que salen del escenario estadounidense, pero que vale la pena tener aquí en consideración y considerar, decía yo, al tema de los jóvenes en un umbral amplio, ¿eh? Joven, digamos, joven amplia, abriendo el espectro mucho, lo más que se pueda. Gracias, Leticia. Héctor Sánchez, con tu campaña como ciudadano, ¿cómo puedo apoyar, cómo puedo entrar y qué instrucciones me tienes para involucrarme tanto en el periodo preelectoral como después de las elecciones cuando necesitamos presionar quien entra a la Casa Blanca y al Senado y Congreso? Por favor, Héctor. Estás en mute, Héctor. Hay una correlación directa entre el poder político que una comunidad tiene y la calidad de vida. El embajador mencionó a la comunidad judía, que tiene razón. Yo he colaborado con la comunidad judía en términos de abogacía y es una comunidad muy organizada, pero está centrada su abogacía en el poder político. Desde ese contexto necesitamos el poder político como comunidad. Somos casi el 20% de la población, casi el 14% del electorado, y necesitamos asegurar que usamos todo ese poder político. Por cómo funciona el colegio electoral, de nuevo, otra de las imperfecciones de esta democracia, el poder latino puede ser definitivo en ciertos estados. Por ejemplo, nosotros tenemos campañas en Florida, Arizona y Nevada que pueden ser estados definitivos en esta elección presidencial. Hoy más que nunca hacemos un llamado a cada voz. A ti, Ted, que dices que puedes votar, te invitamos a que te registres para votar. Probablemente ya estás registrado para votar. Pero nosotros hemos visto que en la comunidad latina, uno de los medios más importantes de movilización es cuando un amigo o un pariente te dice que te involucres y que te registres para votar, que salgas a votar y que sigas participando en esta democracia. Entonces, ese es el llamado. Nuestra campaña sale el 9, de hecho, el día después de la visita de López Obrador con Trump. Y es un llamado literalmente a decir basta Trump, que es el nombre de la campaña, y tiene muchas piezas, tiene piezas digitales. Respondimos inmediatamente, asegurarnos que a través de llamadas, a través de textos, a través de todos los elementos digitales de las aplicaciones, estamos constantemente contactando a nuestra comunidad, primero para ofrecer información sobre el COVID, que es lo más urgente, con partnerships que tenemos con los líderes más importantes del país, pero inmediatamente asegurarnos que haya un entendimiento de la participación cívica. Entonces, los invitamos a todos a que nos acompañen en mifamiliavota.org, que es lo mismo en nuestras redes sociales, y juntos podemos hacer un cambio en esta elección presidencial.
Muchísimas gracias, Héctor. Estaremos pendientes para para la campaña que empieza, ¿cómo dices? El 9 de julio. El ¿verdad? 9. La semana que entra el jueves. La visita de López Obrador a Trump. Muy bien. Excelente. Gabriel, ¿qué esperas de la comunidad en California? ¿Pueden ayudar a movilizar los estados más cruciales en esa elección? ¿Cómo podemos extender? Y Leticia, la misma pregunta desde la comunidad mexicana, ¿hay posibilidades de un empuje, algo que puede, como dices Héctor, venir de las personas más cercanas para promover el voto? Gabriel. Ahora sí, ahora sí. En California hay una población latina del 38%, sí, o más, y es la primera minoría, digamos. Y también tiene una representación política considerable dentro del Estado. Sin embargo, en cuanto a la participación en la votación, los latinos tuvieron hace unos años, en el 2006, un aliado que era un congresista que se llama Sensenbrenner, un republicano que produjo propuestas de ley anti-inmigrantes, anti-latinas, que encendieron la indignación, perdió el respeto, le faltó el respeto a la comunidad, empezó ese estado de asedio que ya conocemos porque es lo que tenemos ahora también, consecuencia de lo cual hubo un despertar en el flujo de personas que iban a naturalizarse, que iban a registrarse para votar. Tenemos que concientizar a la comunidad de que está pasando lo mismo. El Sensenbrenner de hoy se llama Donald Trump. La reacción de hoy no puede quedarse en California y otro estado más. Tiene que ser nacional, tiene que ser organizada, tiene que ser coordinada. Esa reacción tiene que involucrar a todas las organizaciones latinas que están participando desde hace muchos años. Aquí en California, en el sur de California, existen muchas muy buenas, con experiencia y con buenas posiciones. Y la opinión está con ellos, la opinión está con la comunidad latina, siempre, cada día, y lo vamos a seguir estando. Bueno, Leticia, antes de entrar, quiero comentar que están pues entrando cientos de comentarios y de hecho hay una conversación paralela a esta conversación y no los puedo responder a todos. Leticia, ¿qué pueden hacer los mexicanos para promover esa ola de democracia en los Estados Unidos? Mira, yo creo que hay una parte en que a lo mejor suena a veces muy retórico de que los mexicanos y los mexicanos que viven en Estados Unidos, pero yo creo que ya llegó el momento en que efectivamente esta sea una comunidad que tenga un vínculo más fuerte que meramente anecdótico o familiar. O sea, lo que podrían voltear a ver la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos, sobre todo quienes digamos, tienen más cercanía, más frecuencia e incluso vulnerabilidad, es que México es un país con una energía y un potencial increíble que se ha movido del lugar donde estaba y ha decidido cambiar las cosas con todo y que estamos en un momento de, bueno, con la pandemia creo que aún más difícil en el sentido, por ejemplo, económico, pero que en términos de voluntad de cambio es como cómo lograr transmitirles que son, ahora sí que vienen de un origen en donde en este país las cosas se están moviendo, y ahí es donde a mí no alcanzo a ver por qué los políticos estadounidenses, seguramente se va a mover por ahí, pero creo que a nivel internacional
lo que estamos empezando a escuchar es un discurso más solidario, más humanista, que pase de este nivel que ha sido, digamos, las campañas o la retórica estadounidense en el sentido de, bueno, o la economía, y cuando mucho el tema de la salud, que bueno, se vio claramente que es uno de los talones de Aquiles más fuertes de esa sociedad. Entonces, que no solo el candidato presidencial, sino toda la estructura que va a jugar políticamente, ¿en qué momento va a incorporar estos valores que creo que es algo que podrían de repente como que hacer vivos y realmente motivar? Yo les quiero decir, y aprovecho el foro para decirles que es un poco difícil y para nosotros es como complicado tratar de motivar a que los mexicanos que radican en el extranjero, y que pueden ser muchos de estos dobles nacionales, por cierto, no se inscriban para votar también en las elecciones de México como un ejercicio de democracia. A mí me llamó muchísimo la atención en su momento, en la elección nuestra del 2018, la presidencial, que los Dreamers, tan activos y ciudadanos mexicanos peleando por su derecho a estar en Estados Unidos, pero no aprovecharan, y con lo que implica eso, jugar justamente a ejercer su derecho político electoral en su país de origen. Y parece es que necesitamos incorporar también nuevos elementos a esta discusión que no son, digamos, lo que se ha enseñado y se ha aprendido en la cultura política estadounidense, que por lo que ustedes mencionan, pues llegó a un punto en que está, no, yo no voy a decir obsoleta, sería un absurdo decir eso, pero sí como que comiéndose su propia cola. Cuando nosotros vemos el número de años que los senadores, el propio Biden, ha estado ya como figura política, y dices, bueno, que lo que necesitan, no que necesiten, sino que hemos estado empezando a ver, son estos cuadros nuevos con un discurso nuevo, y ahí es donde fue muy lamentable, digo, más allá de la política pragmática, es que se saliera o no se llegue a incorporar este discurso más contestatario, más fuerte, que creo yo que después de la pandemia toma mucha claridad, digamos, porque aquí lo que toca ahora es sobrevivir como humanidad. O sea, no nada más como nación o como comunidad que está asediada en lo inmediato. El asedio es el cambio climático. El asedio es esta pandemia y la que sigue. O sea, creo que esa es la parte donde es contradictorio, porque si algo caracteriza a la cultura política estadounidense es a pensar ensimismada, no a pensar universalmente. Entonces, me gustaría que la comunidad mexicana, y si alguno que oyera esto, lo pensara así, y que parte de su orgullo como herencia mexicana sea incorporar estos valores a esa discusión política, que no sea tan de lo local, tan de lo inmediato, y no solamente pensando en su bienestar, digamos, económico dentro de ese país, sino pensando de una manera más amplia, terrícolamente hablando, si quieren. Gracias, Leticia. Pues excelente discusión. Y gracias a los panelistas por su análisis valiente. Gracias también a los cientos de personas que han comentado y participado esta tarde. No cabe duda que la comunidad latina está interesada en el asunto. Solo falta llevarlo al plano electoral. Pues Miguel Bazañez nos quiere dar una palabra de cierre. Ya estamos a la hora, pero empezamos 2 o 3 minutos tarde, entonces tenemos 2 o 3 minutos. Con todo gusto. Yo quisiera hacer notar que de los 65 millones de la comunidad latina, si solamente pensamos en el 10% más exitoso, digamos 6,5 millones que han escalado a los más altos niveles de los negocios, de la política, de la economía, de sus comunidades, esos 6,5 millones es ya una comunidad más grande que la que hace un rato mencionábamos de la comunidad judía. De manera que ya tenemos una dimensión, una densidad suficiente para tener un impacto mayor. Y como decía Héctor, convertir ese potencial en capital político, en capital económico, en capital ideológico y de influencia sobre la sociedad. Es muy importante lo que podemos hacer, es muy importante intentar esas movilizaciones, y el papel que han estado haciendo estas organizaciones latinas es
muy digno de apoyarlo y por supuesto que los países de América Latina debemos de buscar cómo apoyarlos en los esfuerzos internos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Muchas gracias, Héctor, Leticia y Gabriel. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.